Bienvenidos al Estudio, tu podcast de cómics desde dentro. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva grapa de la serie regular del Estudio, el podcast de cómics hecho desde la trinchera. Hoy queremos hablar de páginas, y en particular de esas páginas que son obras maestras, páginas perfectas. Y para ello, hoy estamos aquí. Jorge Fornés, que actualmente está trabajando en un proyecto no anunciado de DC. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Fernando Dañino, al que encontraréis en Conan el Bárbaro e historias cortas para Heavy Metal. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Y Iván Coello, que tras numerosas apariciones en los principales títulos de Marvel, se encuentra ahora mismo inmerso en Imperial, el gran evento del momento en Marvel, junto a Jonathan Hickman, y que está ya a la venta, por cierto. Hola, Iván, ¿qué tal? Hola, buenas. Y el que os habla, Raúl Arribas, el único de aquí que paga entrada cuando va a un salón del cómic. Antes de entrar en materia, dejadme recordar que en redes sociales somos @podcastelestudio en Instagram, Facebook, Blue Sky y Twitter, que si os queréis poner en contacto con nosotros podéis escribirnos a correoelestudio@gmail.com y que encontraréis todos nuestros programas en Spotify, Apple Podcasts, Evox, YouTube, Amazon Music y todas las plataformas de podcasting habituales. Así que dicho esto y hechas las presentaciones, vamos a empezar con esas páginas perfectas, al menos para nosotros. Fernando, ¿cuál es la primera página de la que vamos a hablar hoy? ¿Qué tal? Buenos días, Raúl. Una pregunta, todo esto es para dejar de pagar entrada en los salones, ¿no? Correcto. Yo sabía que había como una finalidad detrás ahí. Nos está utilizando vilmente. Correcto, empezando por el de Barcelona. Ya. Qué guay, tío. Bueno, yo sé que estoy de la mía. Ya. ¿Alguna vez he entrado con alguna de Fernando? Vamos, pero no saquemos los trapos sucios. Vale. Bueno, venga, pues comienzo yo. Yo la primera página que he elegido, de páginas así como míticas, es la de Daredevil 181, que es la corresponde a la muerte de Elektra a manos de Bullseye. Y bueno, la verdad es que me debatía entre dos, que una también la sacó Jorge cuando hablamos antes. Pero bueno, he elegido como la última, porque es que toda la secuencia es jodidamente magistral, o sea, todo ahí. Pero bueno, he elegido la última un poco por la cara emotiva que tiene para mí, que yo cuando lo leo me emociono, la verdad. Y es, pues eso, como después de clavarle el Bullseye, pues Sai de Bullseye, ¿eh? Pues, sí, Bullseye, bravo. El humor aquí, joder. Si fuera Bullsana le clava la katana, pero es que eso es... Vaya. Madre mía. En fin, y cómo va trastabillándose, es que, bueno, la escena del trastabillo anterior es maravillosa, o sea, y se va arrastrando ahí como puede, y es que, bueno, es que, fíjate, es una página como de viñetas, primero que rompe un poco esos clichés de cómic americano, no hay contenido, no hay viñetas, mentira, o sea, como de viñetas... Sí. Fer, explica un poquito la página, ya que es un podcast, luego igualmente en redes sociales y en la versión de YouTube ya la pondremos, pero explica un poquito la página y ponla en contexto para la gente que no la tenga presente. ¿Contexto desde dónde? Porque el contexto me puedo ir hasta... Pues la página, pues que ocurre Japón, la página, de dónde viene la historia. Bueno, pues es digamos, la saga más conocida de cuando llegó Miller a Daredevil, y esto es un poco la parte final, antes de que volviera con Born Again, y la parte un poco de la llegada y muerte de Elektra a manos de los ninjas de la mano, y sobre todo de Bullseye, todo orquestado por Kingpin detrás. Entonces es una historia de amor de dos enamorados de la universidad, que era Elektra y Matt Murdock, y cómo se reencuentran ahora, cada uno se ha convertido en un personajazo, bastante jodidos por dentro, pero sobre todo Elektra, y como viene Elektra, dice el nombre, pues tiene un complejo de Elektra, y entonces, bueno, está luchando tal y cual, no consigue fructificar el reencuentro amoroso del todo. Entonces, bueno, pero al final ella, cuando le está a punto de morir, el que recurre, o sea, va a casa de él, ¿no? O sea, va a casa de él como persona, ya no como Daredevil, sino como Matt Murdock. Entonces, como
la escena como está contada, lo que digo, el trastabillo inicial, que es magistral, o sea, como la desesperación, ¿no? La lucha porque estás muerta ya, pero sabes que tienes que ir a buscar, no sé, a expresar tu amor al final, o sea, es que es emocionante, ¿no? Me emociono de hablarlo, joder. Y cómo señala, o sea, de hecho el público está señalando hasta a la escalera de entrada de la casa de Matt Murdock, que ya toca, se ven las piernas asomar de Matt Murdock, el cuerpo y la escalinata ya está apuntando hacia la viñeta de abajo. El tipo obviamente es ciego, entonces no mira, pero hay un plano corto de la nariz y la boca, entonces entiendes que los sentidos le han dicho que es ella, y la abraza, se funde en un abrazo en silueta, otro abrazo desde el otro lado, pero es que encima el final magistral, que es que está el público viéndolo, como que te refleja un poco la emoción de la escena, y entre ellos de repente se enciende el cigarrillo y es justo el asesino. O sea, es que eso me parece, o sea, de lo mejor que se ha hecho en el cómic en la historia, la verdad. A mí hay dos cosas que me fascinan de esta escena. La página que al final no has elegido, que es la completa analogía de la violación que hace Miller con el Sai atravesando Elektra, para superar la censura de la época, que realmente era muy obvio el tema, pero claro, de la forma en que estaba planteada la censura, si no salía explícitamente el significado de una escena, pues bueno, está abierto a la interpretación, ¿no? Y todo esto que comenta, sobre todo el uso del color en la última viñeta, donde nos marca perfectamente dónde tiene que ir el ojo del lector para ver a Bullseye ya vestido de paisano, escondido entre el público, solamente por el placer de poder ver la muerte de Elektra y la reacción de Matt Murdock. O sea, no tiene otro sentido que ese hombre esté ahí cuando ya ha hecho su trabajo, ya la ha matado, ¿sabes? Y lo ha hecho de la peor manera posible, para poder hacer el máximo daño posible a Matt. Tengo que decir que me sorprende un poco que hayas elegido tú esta página, Fernando. ¿No te hacía un fan tan acérrimo de Miller? Lo era. No, para mí esta parte, y bueno, Born Again y el Batman año 1, pero sobre todo esto, a mí no sé por qué, lo leí en su momento, es que me llegó muchísimo, o sea, es que me sigue emocionando. A mí esto, para mí es lo mejor que ha hecho Miller en toda su vida. ¿Y el Holy Terror no? Pregunto yo, de mi ignorancia completa. Ni Holy Terror ni las declaraciones contra los Occupy Wall Street tampoco me convencieron mucho, bueno, la verdad. Ya pidió perdón por eso, ¿eh? Era una época en que quizá bebía de ya. Bueno, sí. Aunque ciertamente Miller no hace mucho leí una entrevista donde decía que realmente él bebía bastante a la hora de escribir todo tipo de cosas. O sea, el Dark Knight lo hizo bebiendo, el Born Again lo hizo bebiendo, etcétera, etcétera. Sí. Con lo que, bueno, la influencia no debe ser tan mala, ¿no? Visto lo visto. Claro, te iba a decir, mira chicos, bebed. O sea, podemos hacer una recomendación desde aquí, ¿no? No, yo lo decía porque tengo a Fernando por uno de los autores que conozco más intelectuales, o sea, con un vasto conocimiento del medio y de lo que no es el medio, y Miller ha sido siempre un autor como un autor más admirado por la gente que le gusta el cómic, pero que tampoco va mucho más allá. O sea, no sé si me explico correctamente. Por un momento, te lo juro, por un momento pensé... Esperaba de Fernando... No será capaz de decir que tenía a Fernando como uno de los autores más borrachos. Por un momento... No. No será capaz. Lo editamos. Bien jugado, bien jugado. A la hora de plantearse hacer un programa con las mejores páginas o las páginas que recordamos que más nos han marcado, esperaba una lección más snob por parte de Fernando. O sea, algo más... Algo de algún cómic que no conociéramos o que estuviera por ahí más escondido, ¿sabes? Aunque no fuese de superhéroes, ¿no? De hecho, a mí esta fue la página fue la página que mencionó el alcohol. No, la verdad es que es una secuencia entera fantástica. Sí, es muy chula, ¿eh? Sobre todo la lección, cómo juega con el color para narrarte cosas, ¿sabes? Lo que tú decías, ¿no? Cuando él percibe que es Elektra, que de repente... ¿Sabes? Juega con la desaturación del color solo para dar a entender de que no está mirando, ¿sabes? Está escuchando. Sí, es que no hace falta ni que nos ponga onomatopeyas del sentido, de los sentidos de Matt Murdock, nada. Simplemente con ese pequeño plano del ojo y la nariz, sin mirar abajo, ya entendemos que le está diciendo, sus sentidos le están diciendo quién es. Sí, y cómo utiliza el color para acentuar donde quiere él que mires tú y pongas el foco de atención.
Ya en las dos figuras, en la viñeta de la derecha de la tercera fila, es para que te centres en Matt, que es el que está pasándolo mal, bueno, porque el otro ya ha muerto. Me parece espectacular. A pesar de que quizá esta época, no sé si... ¿Es tu época favorita ¿es vuestra época favorita del Daredevil de Miller? ¿Vuestra etapa, vamos? Para mí sí, la verdad es que la parte esta de la... Aparte también, pues fue para mí un descubrimiento de... Yo estaba muy metido en esa época en pelis de ninjas, y es que lo de los ninjas también me flipó. Yo recuerdo luego, vamos, ir al cine a ver La venganza ninja, La muerte ninja, Maldición ninja, que era cada cual se iba, era peor. O sea, sí, yo también. Es que estaba muy de moda, las de Ninjas de la Canon. Sí. El guerrero americano. De hecho, yo recuerdo que mi tía, que la quería mogollón, en paz descanse, la verdad, me mimó un poco, tanto que yo recuerdo que me compró estrellas Shuriken, que yo llevé a clase. O sea, pero es que esto que dicen los chavales que llevan armas a clase, o sea, yo llevé estrellas Shuriken a clase que se clavaban en metal. Y yo no sé cómo no matamos a yo también, ¿eh? I feel you, yo también. Todos llevábamos un bolsillo con estrellas Shuriken. ¿De verdad? Hostia, pues yo empecé un poco tarde con eso. Yo empecé en noviembre pasado, que fui a Japón y fui a una especie de museo ninja y samurái y nos hicieron tirar estrellas ahí, pero aparte era ahora tirarlo con el reverso de la mano y ahora poner dos, dos en la misma mano y lanzas una y luego otra. Es una movida muy extraña. Además, recuerdo ir a Barcelona a comprarle las estrellas Shuriken a tiendas de artes marciales, pues, una que había por ahí cerca de la Plaza San Jaume. Pues Jorge, las vendían muy cerca de tu casa, porque yo las compraba aquí y me acuerdo aún dónde las compraban, el señor, por llamar de alguna manera, de la tienda. Sí, ¿Y cómo hacía así de bajo mano para vendérsela? Claro, chavales, iba a decir menor de edad. Es que ahora venden alcohol y antes vendían bajo mano estrellas Shuriken a los chavales. Qué flipe, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? No menor de edad, o sea, que igual era, yo qué sé, 13 años, ¿eh? O sea, no... En fin. Sí. Bueno, es que era la moda, ¿eh? El guerrero americano, era El último dragón, joder, todas las películas chulas eran de ninjas, tío. Y luego llegó la adolescencia y nos quedamos solo con la mano. Exacto. Muy bien. Has hilado fino ahí, Fernando. Sí, ha ido chiste de gourmet, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Miller nos trajo la fiebre ninja también. Sí, por eso te digo, también todo el japonismo al cómic ese que había llegado con lo que tú decías, ¿no? Del ¿cómo se llama? El Lone Wolf Fan Club y Crime Freeman, todos estos. Exacto, pero... que eso lo trajo Miller prácticamente, las influencias, porque aquí no llegaban ni se estaban editando en España apenas mangas. Puede que ser que ya estuviera publicado la Akira, pero como mucho. Luego Planeta empezó con My the Psychic Girl y Crying Freeman y tal, pero eran mangas en formato americano y bastante limitado el tema. Sí, bueno, aquí en España muy lejos de la fiebre que hay Dragon Ball y Caballero del Zodiaco. Sí, ya, pero eso fue posterior, creo recordar. Fue posterior, sí, un poquillo, sí. Mucho, yo recuerdo haber comprado los primeros, Crying Freeman sobre todo. Crying Freeman sobre todo. Lo que no sé es, ¿el Ronin es anterior a esto, sí, no? ¿O no? Ronin es posterior a esto. Posterior. Fue cuando Miller ya se fue a DC, que luego empalmó hizo Dark Knight también. Vale, o sea, es inmediatamente anterior a Dark Knight, vale. Yo diría que esta es de la primera época de Miller en Marvel. Luego se fue a DC y cuando volvió ya como un autor consagrado fue cuando hizo Born Again. O sea, esto, estoy mirando, es del 82, el cómic el 182. Esto es del Electra Saga. ¿Recuerdas que lo recopilaron aquí en Prestigio? Sí. Después de esto, pero esto es la primera etapa de Miller en Daredevil. Bueno, la primera etapa casi empezó en Daredevil Miller. Sí, ¿no? Empezó de dibujante y luego de guionista también. Ya ves. Que fue ya cuando luego incorporaron a Klaus Jansson para ayudarle con los lápices porque no llegaba, etcétera. Pero sí, estamos hablando de un Miller que tenía 20 y pico años, ya estaba haciendo estas movidas, tío. Ya, es flipante, o sea, esa madurez narrativa con 20 y pico años, macho, es increíble, ¿eh? Coño, y luego ya el Born Again y tal, quizá tuviera los primeros 30, pero Mazzucchelli estaba todavía a los 20 también. O sea, otro. Otro que también. Cuando hicieron Año 1 y Born Again. Pero bueno. Muy bien. A ver, ¿quién es el siguiente? ¿Queréis que pasemos a la siguiente página? Yo, ostras, lo he perdido. O sea, he perdido. Maldito Mac, tío. O sea, se me ha ido la ventana con
Y me están saliendo otras. Ahora, a ver si los encuentro. Un segundo. Ir tirando. Vale, pues seguimos a la siguiente página perfecta de la que queremos hablar hoy. Jorge, si la quieres ir poniendo un poco en introducción mientras la comparto para que la veamos todos nosotros. Sí, yo quería hablar de una historia que ha quedado como una de las más icónicas de la ECE, que es Master Race, de Bernie Kristine. Bernie Kristine, pues es un autor, uno de los primeros autores que se tomó esto de los cómics muy en serio. Era un tío, realmente era un intelectual de la época. Ten en cuenta que este tío empezó los cómics alrededor de los años 50. Y acabó de ellos de forma desengañada, porque en realidad fue víctima de toda la caza de brujas del senador McCarthy cuando estuvieron investigando los cómics y su afectación a la supuesta delincuencia juvenil, y acabó trabajando en el taller de Vespas de su padre. Joder. O sea, tú imagínate a un tío que está prácticamente considerado uno de los mejores autores de la época. Kristine era judío, la mayoría de autores de esta época consagrados en los cómics estadounidenses eran judíos, empezando desde Stan Lee, Jack Kirby, Bill Eisner. La mayoría tenían apellidos cambiados, pero eran de ascendencia de primera o segunda generación judía. Y realmente les gustaba mucho el medio, pero no eran intelectuales del medio, porque no habían tenido prácticamente estudios, habían tenido que trabajar desde muy jóvenes. Kristine sí que era un intelectual de la época. Y cuando le cayó en las manos, él lo que aspiraba era hacer de los cómics algo más allá. O sea, aunque trabajara para la EC, que lo que se veía principalmente eran historias de terror y bastante burdas, él veía el potencial del medio. Cuando le cayó en las manos esta historia sobre un antiguo prisionero nazi, un antiguo prisionero judío en un campo de exterminio nazi, que reconoce al guarda del campo de concentración en Estados Unidos después de la guerra, vio absolutamente material que le podía sacar mucho partido. Se peleó con uñas y dientes para que la historia tuviera 12 páginas y al final la gente de la EC, los editores, aceptaron 8 prácticamente a regañadientes, porque se puso muy, muy, muy pesado. Y prácticamente ha quedado como una de las historias más reconocibles, más serias y más importantes de la historia del cómic. He cogido esta página, pero podría haber cogido cualquiera. Es la última página, la página donde el guarda del campo reconoce también a la persona que había tenido bajo su tutela, echa a correr a través del metro y a través de una secuencia prácticamente sin diálogos, casi en cámara lenta, utilizando mucho el tamaño de las viñetas, utilizando esa narración fragmentada que luego ahora, a día de hoy, ya es muy utilizada en los cómics, ya es un recurso prácticamente integrado en el medio, pero en esa época no lo hacía nadie. Donde nos queda claro que ante la pasividad del judío que había estado en el campo, él cae en el metro, se muere y él se da la vuelta y se va. O sea, es una página, la historia entera es una página que ha pasado a la historia de los cómics por su seriedad, por su buen hacer y por su ritmo también. Sí, es espectacular esta. Es un clásico, la verdad. Sobre todo lo que tú dices del ritmo, ¿no? O sea, que sí, es que es verdad que ahora esto, por ejemplo, Miller lo ha recogido mucho, pero en su momento es que ¿quién hacía esto? Nadie. De hecho, ha quedado como la mejor historia de Bernie Kristine, pero no pienses que las otras eran mucho mejores. O sea, hay una diferencia sustancial entre esta historia y todo el resto de producción de Kristine. También es cierto que trabajó con otros guionistas, que no siempre lo dejaron hacer lo que quiso, y aquí fue como la tormenta perfecta, aquello que, coño, justo antes de explotar todo por culpa de la caza de brujas, le cayó esta historia en las manos, le tocaba de cerca porque él era un judío que había vivido la guerra también. Recordemos que era el 50 y pico, habían pasado 10 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la gente todavía no hablaba mucho del tema, o sea, el trauma estaba presente en la mayoría de la gente. Y le cayó, vamos, en las manos y supo sacarle partido, vamos. Sí, yo recuerdo leer lo que tú dices, es verdad, esas historias de EC, de ciencia ficción, pues más al estilo Bollywood, que el tipo, o sea, las dibujaba genial, pero es verdad que narrativamente no tiene nada que ver con esto, o sea, es que esto es otra cosa. Claro, ten en cuenta que
que no tuvo mucho éxito tampoco la historia, porque los lectores de este tipo de cómics lo que querían era lo otro, la sangre y los asesinatos y las cosas de terror. O sea, esto les sonó como una cosa de ¿qué hace esto aquí? ¿Sabes? Ya. ¿Y de dónde, o sea, una pregunta que hago, Jorge, ¿de dónde crees tú que le pudo haber llegado la influencia para hacer ese tipo de narrativa tan... Porque yo estaba pensando a lo mejor un poco Winsor McCay, ¿sabes? Que ese tipo de viñeta tan fraccionada. Sí, Bill Eisner también estaba haciendo cosillas así en esta época. Sí. De hecho, el tío, Bernie Kristen venía más, tenía una formación artística que venía más del tema de él que quería ser, era un pintor de cuadros frustrado, etcétera, etcétera. O sea que realmente era un tipo muy leído, era un tipo que sabía mucho de muchas cosas. Entonces, supongo que era un tío adelantado a su tiempo y vio las posibilidades del medio prácticamente antes que sus coetáneos, vamos. Y la muestra la tienes en que una vez que salió de la industria del cómic quedó tan desengañado que después de trabajar en el taller de motos de su padre se puso a pintar cuadros y ya pues no volvió a Eso al tema. Eso es que entendió bien el medio. Sí. Sí, probablemente sí. Probablemente sí. No creo que él tampoco lo viera como un medio inferior, aunque quizá en la época sí. Cuando tú tienes aspiraciones de ser un gran pintor o algo por el estilo, quizás ves los cómics como un medio inferior. Y en la época que estamos hablando quizás sí, pero él vio las posibilidades que tenía. Otra cosa es ya que la sociedad, la industria y los editores le acompañaban. Pero no volvió a dibujar tampoco ninguna historia que tuviera tanto impacto como ha tenido esta a posteriori, ¿sabes? Que me parece una página súper revolucionaria para 1955. Totalmente. Yo no sé si, porque veo un poco de influencia también con Alex Todd, un poco, ¿no? En la mancha negra, la línea fina, ¿no te parece? Sí, me parece muchísimo, pero bueno, claro, es que es la época. Ten en cuenta que la mayoría nos pasa como a nosotros ahora, creo yo. La mayoría que trabajamos en digital acabamos usando el mismo programa con los mismos pinceles y en esa época igual, ¿sabes? O sea, al final las herramientas que tenían eran estas y el estilo, por poco que lo intentaran, acababan quedando cosas parecidas. Sí que es cierto que al usar tantas viñetas en una página tampoco te puedes matar a meter mucho detalle y eso lo lleva un poco al nivel de Aristotle, ¿sabes? Aunque Claro, quizá la mancha de negro no sea tan espectacular como con Todd. También estaban Bernie Wrightson y compañía en esta revista en esa época, y son todos de un corte similar, aunque quizá Bernie Wrightson luego se fue al detalle extremo. Sí, o sea, yo creo que estaba la gente más eso, o sea, tipo lo que dices tú, que es más heredera de Alex Raymond, tipo pues a lo mejor el Jack Davis, Johnny Craig. Bueno, Johnny Craig es más específico. Jack Davis, Wally Wood. Claro, la gente lo que le gustaba era lo que hacía Wally Wood y estas cosas, ¿sabes? Claro, historias del espacio, historias de terror, hiperdetalladas, con un estilo muy de Daily Strip. Y realmente este tío ahí era como un pingüino en un garaje. Sí. A mí es que yo soy súper fan de ese, la verdad, y de los dibujantes que había ahí, que pasaron también por haber sido censurados, también pasaron un poco a veces a la historia del olvido, la verdad. Yo esta no la conocía, tío. No la conocía, la página la vi ayer y me gustó mucho. O sea, la historia en general es espectacular, Iván. La cámara lenta, ¿sabes? O sea, tú puedes ver perfectamente, ¿no? Como el tiempo se para. Y luego ha sido múltiples veces homenajeada. En la escena que sale él corriendo la homenajeó en Ojo de Halcón, creo recordar. No recuerdo ahora qué número era. Y ya verás que hay muchos cómics que cuando hay una persecución parecida aprovechan para hacer el homenaje. Sí, no, la verdad es que está muy chula. Claro, yo no la conocía porque, claro, como yo soy joven, no como el resto de aquí. Eso te gustaría a ti. Bueno, es verdad, ya no. A ver, puedes tener más pelo que yo, pero soy más joven. Que aquí está publicada, creo que sacó Diablo un libro bastante chulo recopilando las mejores historias de Bernie Wrightson que se llama Mensaje en una botella o algo así, que creo que todavía está disponible, o sea que si os queréis hacer con él, pues sí. Es como la recopilación de las mejores historias que hizo para el EC. Antes de desencantarse con el medio, ¿no? ¿Perdona?
que antes de desencantarse con el medio. Antes de desencantarse, o que lo desencantaran, porque ten en cuenta que esta gente no se fue por voluntad propia, fue porque tuvieron que cerrar las publicaciones donde publicaban por culpa de aquel hombre que decía que la delincuencia juvenil es la culpa de leer TV. De los cómics, tío, flipa, ¿eh? Sí, Los cómics, los videojuegos, todo, menos ellos. Y el Menos libro, ellos. El rol en los 90. Es verdad, ¿Perdona? los juegos de rol, es verdad. El rol en los 90, los roleros asesinos. Sí, exacto. Eso estaba en todos los telediarios. Es verdad. siempre Si culpan jugabas a él, rol ¿no? eras un psicópata. Ya ves. Pues sí, hay una anécdota muy chula que escuché de hecho en un libro en un libro infantil que se llama La Comarca Fértil, y que lo tengo en catalán, por cierto, lo digo en catalán, La Comarca Fértil, no sé de quién es, la verdad, pero acaban con una anécdota que creo que en la Casa de Brujas le preguntaron, ¿sabéis el actor Peter Lorre que hacía siempre Sí, de malo en las películas? Pues creo que le preguntaron que dijera los nombres de las personas que le habían parecido sospechosas, que conociera. Y creo que el tío al día siguiente fue al tribunal y estuvo como horas porque dijo los nombres de todas las personas que conocía en toda su vida, que había conocido durante... Sí, la verdad es que lo ves ahora con perspectiva, es surrealista. Sí, Pero sí. bueno, Bueno, y, bueno, el mundo en general, o sea, sí. mira cómo estamos ahora. Y espérate. Sí, mira cómo estamos ahora y da igual cuando lo digas. Sí, es triste. Que el reloj del juicio final sigue ahí, que se ha pasado ya de las 12. Exacto, tenés a la Watchmen y ver lo del reloj y dices, ¡buf! Pues sí, vamos, como si para habernos visto. Por cierto, alguna Muy página bien. de Watchmen tenemos, ¿no? A ver si nos da tiempo a hacerla. Eso, yo dejo de hacer comentarios de mierda. No, hombre, no, tranquilo que da tiempo a todo. Bien. Vamos a la siguiente entonces, si queréis. Sí, Esta también la había propuesto Fernando, así que le cedo de nuevo la palabra y va a volverse un poco una decepción porque no va a ser nada snob. ¿Por qué? ¿Por qué? Que no serás Porque no va a snob. ser nada snob. Pero es que a mí me parece, o sea, mira, esas páginas me parecen snobs. Es que, claro, no sé de dónde venís, pero para esto me parece snob. Claro, pues. Cuéntanos un poquito qué página es y qué representa. Pues es el Amazing Spider-Man o Spider-Man 122, que es justo la muerte de Gwen Stacy a manos del Duende Verde. Entonces, el guion es de Jerry Conway y aparte, fíjate, el combo ahí artístico es Jill Kane entintado por Romita Padre. Entonces, es que estos dos eran como, porque sobre todo Romita da un empaque a todo lo que haces. Al tío dibujaba como Dios, pero cuando entinta es que le da un empaque espectacular. O sea, entonces es la última página en la que, bueno, pues el Peter Parker está como destrozado ahí por el fallecimiento de su novia, y esta que hasta ahora era como la hija de la amiga de la tía, era como muy, o sea, un personaje muy de la época, un poco yeye, un poco, digamos, frivolillo, y entonces de repente le reprocha, pues está inundado por emociones de conflictivas y tal, y de ira y de todo, y le reprocha un poco como que vete, porque nunca me ha gustado un poco nunca te ha gustado la gente llorosa, siempre te gusta como evadir la realidad, ¿no? Y de repente esa secuencia en la que él está, que no deja de estar como hecho polvo, ¿sabes? Inclinada abajo, y ella primero le mira, está a punto de irse, es que es como tan sutil, como que parece que puedes sentir el cambio de decisión que o sea, como que sopesa y dice, me quedo. Y el clash final... De hecho, le puedes leer la mente a Mary Jane. Es que efectivamente, o sea, le puedes leer la mente y a la vez, claro, es un cambio o sea, es un rumbo que claro, cuando conoces toda la historia de Spider-Man después, pues sabes lo que ha supuesto, ¿no? Ese quedarse. Y de hecho, me he enterado hace poco, porque lo estoy buscando, que luego le dio una réplica a Jerry Conway a esta escena al final de la... Es que hay un artículo que me he leído muy bueno, por cierto, en la revista, bueno, en Spider-Man Crawl Space. Entonces, digamos que números después, Jerry Conway hizo un final parecido en el que Peter Parker llega a casa, le suena el sentido arácnido y dice, ojalá sea ella. Y es Mary Jane, que va a su casa, entonces, digamos que de repente el que cierra la puerta es él. Y lo que te dice un poco es como que todo el arco del clon, que sucede pues, después de la muerte de Gwen Stacy, como que de repente el profesor Warren como que recrea
un clon de Gwen Stacy. Habla como de alegóricamente como que el otro, el chacal, el profesor podría haber sido Peter Parker si se aferra a no soltar el recuerdo y el amor a Gwen Stacy, y de repente pues la recrea en un clon como el que no suelta un amor perdido, no suelta una relación, y de repente el Peter Parker sano, que es el que la historia, es el que lo deja y pasa página, llega Mary Jane. Entonces o sea, como según este artículo, que en esto no lo he reflexionado yo, estaba escrito, no sé por quién, lo voy a mirar a ver, pero me pareció súper bonita la Alex Evangeli, es el que ha hecho este artículo, me parece bastante brillante, la verdad. Un poco, pues, que parece lo bueno de esta etapa de Peter Parker, ¿no? O sea, de Spider-Man, que es que todo el mundo se puede identificar con la historia humana. O sea, las peleas molan mogollón, las hostias me encantan, pero subyace una historia humana de un chaval con sus problemas, que se puede morir de una ruptura, da igual, pero al final es una cosa que vive pues mucha gente, ¿no? Entonces, me parece que es lo grandioso de esa etapa de Spider-Man. Sí, que es una etapa en la que las cosas pasan y se quedan. No es la sensación luego posterior, como que siempre hay como el reinicio, sino claro, que como que lo que ocurre tiene consecuencias. Efectivamente, sí. Así que sí, me parece, o sea, lo que digo, la historia en sí, pero la página me parece grandiosa. A mí, yo quizás estoy equivocado, pero creo recordar que los layouts de esta página son de John Romita. Porque los layouts de Kane no convencieron mucho. ¿Sí? Y él la redibujó totalmente y hizo esta escena que estamos viendo. Tú ves, está por ahí en la web, podéis encontrarlos, los layouts originales de esta página, donde la secuencia es diferente, o sea, el punto de vista, creo recordar que era desde la puerta, etcétera, etcétera. Romita ya hacía mucho eso, porque Romita estaba considerado uno de los mejores narradores de Marvel, y de hecho lo era. Sí. Y no era la primera vez que cambiaba cosas para que fueran pues lo que quería Marvel, precisamente, más dramáticas. Sí que estoy de acuerdo con Fernando que esta etapa de Spider-Man para mí me parece de las mejores. No está suficientemente valorado lo que hizo aquí Conway, porque siempre nos acordamos de Stan Lee cuando el rollo de, bueno, es que le dio un giro a los superhéroes y los hizo humanos y tenían problemas de la gente normal, pero no fue solo Stan Lee, o sea, los que los sucedieron llevaron aún más allá todo eso. Porque esta etapa de Spider-Man es fantástica. Creo recordar que también está la muerte de Gwen Stacy, etcétera, etcétera. O sea, sentaron las bases del personaje. Y lo que hablábamos la semana pasada, o sea, autores trabajando mes a mes. Haciendo todo esto, entregando mes a mes. En una época que no había internet. O sea, me parece fantástico. Ahora sí. Es verdad que no, Iván, perdona. No, que en referencia a lo que acaba de decir, el nivel de exigencia también es menor, me refiero. Está muy guay, pero la sintetización que tiene esto referente a día de hoy, que hacemos grises y no sé qué y no sé cuánto y tal. Bueno, pero eso nos liamos nosotros, Iván. Sí, pero quiero decir, pero nos liamos nosotros y ahora es lo que pide casi todo el mundo. O sea, hay una parte de que es culpa nuestra y una parte del nivel de exigencia, porque a medida que la gente, es lo que tú decías, que antes había... No recuerdo qué dibujante has dicho que de repente empezó a meter mucho detalle y tal, y el otro se quedó un poco como en la sombra, digamos. Que el público pide una cosa y te tienes que adaptar un poquillo. Yo no compro la película esa. Yo ya te digo. Porque hay autores que trabajan a este nivel o menos de detalle, pon Chris Samnee, etcétera, etcétera, que son opciones estilísticas, que son superventas igual, la gente las acepta igual, somos nosotros los que nos liamos. Creo que la mayoría de veces es culpa nuestra. Sí que es cierto que ahora hay un más amplio abanico de estilos y tú vas adoptando, vas intentando ir hacia donde a ti te gustaría ir, sobre todo a partir de los 90, cuando llegó casi prácticamente el límite y el cenit del ultra detalle. Pero realmente hay opciones estilísticas que no te digo que lleven más o menos tiempo, porque cada uno tiene su forma de trabajar, y quizá una página que ves muy poco detallada, el tío ha estado 2 días pensándose qué iba a poner en cada viñeta. O sea, cada uno tiene su ritmo. Pero yo creo que el público está totalmente abierto a otros estilos que no sean hiperdetallados y a tener el mismo éxito más que los otros, ¿eh? Pasa que nosotros, claro, como lo tenemos todo tan fácil, no tan fácil, que lo tenemos todo tantos recursos a la hora de trabajar en digital y tal, pues realmente resulta muy difícil no utilizarlos.
tienes que ser fuerte para decir, no voy a poner detalle en esto lo voy a poner una mancha de negro, porque tienes un pincel que te hace explosiones, otro pincel que, y joder, si tienes todo esto a mano, ¿por qué no lo voy a utilizar? Yo lo entiendo perfectamente, a mí me pasa muchísimas veces. Pero no te olvides que esta peña, o sea, no tiene un nivel de detalle exagerado, pero tampoco estaban sin detallar. Y los guiones se escribían cada mes, se dibujaba, se entintaba, se coloreaba, se rotulaba. A ver, y yo no estoy diciendo que no tengan detalle, simplemente está más sintetizado. Ya está, simplemente es sí, eso. probablemente sí, tengas razón. Que los fondos, que están detalle, o sea, el detalle que tiene es el necesario para que sepas dónde están. Pero, por ejemplo, hay otra peña que en las paredes hubiese puesto texturitas, tal. Al final, y esta peña que empezó a hacer ese tipo de cosas, luego fue pues la moda, luego la peña se adaptó a eso. O sea, digamos, si hay una parte de lo que tú dices, de ser valiente, de decir, pues mira, yo ahora cojo y voy a decidir no hacer esto, que es lo que hace todo el mundo. Pero sí que es cierto que es relativamente más fácil de que tu trabajo funcione más si sigues un poco lo que se está llevando ahora, que es lo que ha pasado con muchos dibujantes. Que entran haciendo eso, luego aprovechan que están ahí, van cambiando, van añadiendo, van tal, y generan su propia forma de ver el medio y tienen su propia voz, pero empiezan y tienen la facilidad de entrar porque están haciendo algo que es lo que está haciendo todo el mundo y que es lo que se vende, que al final es lo que quieren las empresas vender. Sí, pero al final es que creo que nos equivocamos pensando en que nuestra opción estilística tiene que ir en función a lo que le guste a la gente, sino para mí tiene que ir en función a lo que necesite la historia en cada momento. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, yo lo que estoy diciendo es que a nivel de, o sea, sobre el comentario de, y esto lo hacían cada mes. Me parece fantástico. Y yo mi respuesta es porque no detallaban tanto como se detalla ahora, que ahora es más complicado, aunque tengamos herramientas que no lo simplifiquen. Y también es cierto que yo por lo que he ido viendo, también hay como una especie de ¿cómo se dice? De normalización del sacrificio, por llamarlo de alguna forma, ¿sabes? De que tienes que hacer esto y lo tienes que hacer y dedicar tu vida al cómic y de lunes a domingo y para adelante, ¿sabes? Y lo habían normalizado. Claro, pero eso al final son opciones que tú decides tampoco, ¿sabes? O sea... Bueno, decides y no. O sea, quiero decir, hay una parte de decisión, pero decides hacerlo y si no, pues no trabajas más, ¿sabes? Claro, porque si la industria va a esto y es, vale, hay que dibujar cómic, vale, pues tienes que hacer esto, si no lo hagas, tú decides. Pues dices, bueno, pues claro, ahora tenemos mucha facilidad, ¿no? Con Kickstarter historias de hacerlo a nuestro ritmo, de hacer nuestro propio producto y hacer y las empresas yo creo que también se han adaptado un poco, han visto que esos ritmos de trabajo pues no son humanos. Pero en aquel entonces no sé qué opciones habría para hacer tu propia editorial, para hacer y que fuese fácil. No, en aquellas opciones ninguna, pero claro. A mí lo que me sorprende, no lo que me sorprende, lo que me sigue flipando es que se hayan creado todas estas obras maestras con un ritmo de trabajo tan criminal como había en esa época y con el poco tiempo que tenían de fijarse en nada, ¿sabes? Eso era flipante, tenían que ir con el culo apretadísimo. Claro. Eso es lo que me flipa, que al final veas, que no dice mucho de nosotros, pero al final veas las listas de los más vendidos del año y en el número 1 está Watchmen, en el 2 el año 1 y han pasado 40 años. Sí. Y eso no dice mucho de nosotros. ¿Sabes? A ver, lo que ha dicho Iván yo comparto en parte porque es verdad que puedes apostar por distintos estilos y hoy en día hay mucha más cabida para estilos así como variados, que está guay. Pero es verdad que a medida que el dibujo, yo creo que a partir de final de los 90 y tal, se acercó más al naturalismo, más que a la síntesis. Que no digo que para mí ambas me gustan, ¿eh? O sea, de hecho me gusta más la síntesis, pero vamos. Pero el naturalismo, pues lo que dice él, ¿sabes? Una vez que das una cara con más volumétrica, esa, pues el fondo te lo pide también a lo mejor con texturita, o sea, y lo que dice Jorge también, que la tecnología ha permitido poder hacerlo. Entonces, claro, ahí ya te metes entre la demanda personal, la exigencia, la competencia de mercado, que lo hace el otro, que se puede hacer, que nos hacemos un toque. Pero bueno, la parte buena que dice Jorge de que cuando vas triunfando, pues vas haciendo síntesis. Para mí es que seríamos el único colectivo que cuando llegamos al éxito metemos menos rayas.
Sí. Bueno, no, digamos al final. Hoy estás fino, ¿Cómo? ¿eh? Pero esta la ha venido construyendo desde hace un rato, ¿eh? O sea, no la tenía cerca, Yo, ha ido conduciendo. Y lo he pillado tarde, tío, vaya. Yo estaba en modo serio, tío. Hoy está hilando fino, Fernando. Esta se la ha currado porque ha tenido que ir andando el caminito hasta que ha podido llegar a sí, no he notado el ansia que tenía por meter el chiste, ¿eh? Hoy está hilando fino. Sí, es cierto. O sea, al final, pero vuelvo a decir lo mismo. O sea, es que hay opciones estilísticas que son. Tenemos a Javi Rodríguez, por ejemplo, que me venga ahora a la cabeza. Que han optado por la opción más sintética y una opción más que no requiere tanto detalle, y la gente lo acepta igual y la gente lo compra igual, incluso más, ¿sabes? Pero al final, vamos, no sé. O tú mismo, Jorge. Yo no sé si mi opción es sintética o no. Yo sé que me lleva mucho tiempo, ¿sabes? Entonces para mí no es una opción sencilla. Para mí es una opción que me lleva al mismo tiempo que si hiciera detalles muchas veces. Pero sí es cierto que estilísticamente me gusta más. Más. Aunque es cierto que ahora hablamos de... Yo estoy viendo últimas portadas tuyas que de repente me están metiendo totalmente realismo ahí en algunas caras, en algunos no. ¿Sabes qué pasa? Que vuelvo a lo mismo. O sea, yo no veo los estilos como algo inamovibles. Entonces intento adaptarme a lo que me pide cada trabajo. Yo tengo cómics de la EC que he hecho hace poco con un estilo muy de esto, muy estilo muy años 70, muy retro y tal. Luego me voy a otro tipo de proyecto que la historia me pide otra cosa, intento girar un poco al realismo o al detalle. Simplemente con las dos últimas obras largas que he hecho, Rorschach y Danger Street. Danger Street me pedía un estilo mucho más dinámico, mucho más moderno y más detallado. Y Rorschach es todo lo contrario. Entonces son obras que no están separadas en el tiempo, porque una la hice inmediatamente después que la otra, pero estilísticamente sí. Porque yo tampoco no creo en un estilo fijo donde el primero eres tú y lo que debes de hacer es que la gente te compre por cómo dibujas, y todos los cómics que voy a dibujar, ya sea uno de la Segunda Guerra Mundial o sea uno de terror, los voy a hacer con el mismo estilo porque soy yo. Yo no creo en eso. Yo intento variar los estilos en función a lo que más me demanda la historia. Sí que es probable que pierda personalidad, sí que es probable que habrá gente que diga, me gusta más el Fornés de Rosa que el Fornés de Danger Street, pero para mí en ese momento la historia me demandaba una cosa diferente. Entonces intento variarlo, no me quiero encorsetar. Dime. No la pierdes la personalidad, quiero decir. Eso aunque tú no lo ves, Iván. No, o sea, yo no lo veo. Es que aunque tú varíes, la base está ahí, tu núcleo está ahí. Lo que estás añadiendo es otra nueva capa, pero sigues entendiendo las cosas a la hora de dibujarlas como las entendías antes, sigues teniendo la misma forma de narrar con complementos nuevos o con un pequeño giro, pero la base está ahí. O sea, no eres de repente una persona que está imitando a McFarlane, ya no una persona que imita a Madureira, ¿sabes? Lo que estás es añadiendo recursos a tu forma de hacer las cosas. Y al final esa mezcla se va moviendo. Es lo que tú dices, que la gente que se cierra en este es mi estilo, tengo que dibujar así toda la vida, yo creo, a mi parecer, que se están poniendo palos en las ruedas. Sí, pero hay gente que le funciona. O sea, tú coges un cómic hay muchísimos dibujantes como ejemplo, pero tú coges a Greg Capullo de Batman, de Spawn y de lo que está haciendo ahora de Lobezno, y reconoces a Greg Capullo y sabes que siempre dibuja igual. Un Sim Murphy, por ejemplo. Puedes comprar un zorro de Sim Murphy o puedes comprar Joe de Barbarian y es Sim Murphy y siempre será Sim Murphy. Es su marca de la casa. Es su marca de la casa. Pero de que ya tengo el cómic que ha salido. Es que puedes pecar de esa movida, de que al final estás comprando otra vez el mismo cómic, pero con un skin diferente, ¿no? Con una piel diferente. Sí. Pero luego a la vez hay gente que es lo que quiere. Entonces tampoco... Claro, es que vendes tu marca al final. O sea, yo no digo que sea perjudicial ni que sea al revés. O sea, tú vendes tu marca y la gente cuando te contrata y los lectores cuando te leen saben lo que van a encontrar. Sí, pero también es que esa peña ha llegado a un punto de que tienen su marca. Me explico. Claro. Que llega un punto que han ido
han ido modificando su forma de expresarse en el medio hasta que han dado con la tecla. Y a lo mejor ha habido un par de evoluciones más hasta que ya se sienten cómodos. Y es la forma que tienen de enfrentarse al trabajo. Que también probablemente, depende del proyecto al que se enfrenten, pues lo mueven hacia un lado o hacia otro. Sí, pero sí, que probablemente sea lo más beneficioso para la carrera de un dibujante, que sea totalmente reconocible y que su estilo vaya por delante de él y la gente lo compre por lo que es. A mí me parece eso perfecto, pero yo no creo en eso narrativamente. Sí. Narrativamente no creo que un tío con el mismo estilo pueda dibujar los Cuatro Fantásticos y pueda dibujar Maus. Yo no lo creo, pero la gente lo hace y le funciona y me parece fantástico. A ver, al final tú te acabas adaptando. Yo, por ejemplo, a nivel personal, yo sé que me adapté, por ejemplo, de Venom a los Cuatro Fantásticos. Hubo un cambio. Me tuve que adaptar a una forma de narrar, a quitar menos negro, o sea, más negro quiero decir, menos sombra, menos grim, ¿sabes? Sí. Y hacerlo más bonito dentro de mi rollo. O sea, porque hay una parte, también es lo que tú dices, tú tienes una forma de hacer las cosas. Luego tú te puedes modificar según el proyecto y puedes añadir y quitar, que yo creo que también es lo que hace esta gente, pero tú innegablemente tienes una marca. Sí, pero tú no la ves. O sea, yo no me reconozco. Sí, no, y a mí me pasa igual, pero la tienes cuando luego la piña te viene y te dice qué guapo esto y tal, y muchas veces el que se da cuenta de que tú has hecho un estilo diferente eres tú, porque luego la gente te reconoce lo que haces. Sí, es un poco frustrante. Pero también es bonito, ¿no? O sea, que incluso cambiando de estilos, como que la esencia de vosotros se mantenga. Yo creo que eso es una cosa buena, no es una cosa mala. No digo que sea malo, pero que tú no eres consciente muchas veces del estilo que tienes o que la gente reconoce tu estilo, ¿sabes? Es que yo creo que esto da para otro, porque me parece súper interesante el tema este, ¿eh? O sea, si tienes que ser fiel a tu estilo o te sales sin que quieras serlo, y si la ser versátil va en contra de tu interés comercial o no, o sea, me parece, porque puedes ver, por ejemplo, desde, yo que sé, Moebius, que se cambió el nombre para crear dos marcas. Ajá. ¿Sabes? O sea, como que, porque yo creo que por un lado lo que dice Iván, o sea, estoy como a favor de lo que dice Jorge, pero es verdad que lo que dice Iván es cierto, o sea, que es que hay tanta gente, hay tanta competencia, tantos dibujantes buenísimos, que es verdad que quieras que no, te identifican, y que te identifiquen es bueno, pero claro, identificarte a veces es un corsé, y te encorsetas, y a veces le pasa mucho a los dibujantes que se han hecho como, o sea, han acabado siendo su mejor amigo, y se hacen un homenaje a sí mismos constantes. Entonces, ese identificarte, que no es tan, o sea, que ya encontrar un estilo personal no lo hace cualquiera, pero a la vez ser capaz de reinventarte, es que eso, joder, ambas cosas me parecen complicadísimas. Y pues topamos también con la obsesión americana con etiquetarlo todo. O sea, tú como ¿Cómo? artista te también el rollo de que esto es Amerimanga, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y a lo mejor exacto, la obsesión que tienen los americanos con etiquetarte y meterte en una caja. Tú eres dibujante de acción, tú eres dibujante narrador, tú eres dibujante. Entonces al final te ven llegando solo proyectos de lo que ellos piensan que eres bueno. Sí, y te llegan siempre el mismo tipo de proyectos. Ojalá fuese así, Jorge, ojalá fuese así. Bueno, como os decía, recojo los dos guantes. Por un lado apunto en el documento que tenemos de temas para futuros programas, lo que ha comentado Fernando, y por otro, Jorge, justo has mencionado Maus de pasada, y la siguiente página que teníamos para hablar hoy, la siguiente página perfecta es precisamente de Maus. Así que... la página 14... Esta página es bastante famosa, es la página 14 de Maus. La página famosa que tiene 8 viñetas, pero en realidad tiene 9. Me explico, no sé si conocéis la historia. Podríamos haber cogido muchas páginas de Maus, pero esta es como la más obvia para contar un poco lo que significó Maus y la forma en que Spiegelman cuesta la historia. En esta página el abuelo arranca a explicarle la historia de sus vivencias durante el régimen nazi al nieto, y se sube en una bicicleta y vemos cómo va arrancando la historia con el texto. Él va subiendo la bicicleta, vemos los planos de detalle, vemos que hay 8 viñetas, pero cuando ves la página completa te das cuenta que hay una viñeta oculta con la viñeta 4, 5 y la 7 que hacen la figura de el abuelo subido a la bicicleta.
O sea, esto ya es metacómic auténtico, pero también abrió la puerta a hacer muchas cosas parecidas en el futuro. O sea, también fue pionera en su época. Tiene muchos recursos parecidos, Maus. Tiene un montón de cosas ocultas, tiene un montón de metáforas. El ritmo de la novela gráfica es fantástico. Bueno, no voy a explicar ahora las virtudes de Maus, pero esta página me sorprendió mucho y me marcó mucho también porque era como, coño, podemos explicar algo más allá con imágenes, yendo el texto por un sitio y las imágenes por otro, y que en conjunto la página pues nos dé una viñeta más que está ahí escondida. No sé si la veis o conocéis la historia. Sí. Sí, la verdad es que además Maus es un cómic que para lo que te está explicando, la forma en la que te lo explica, hay como una disonancia, pero en sentido positivo, ostras, te está explicando una historia terrible, pero además desde un punto de vista muy personal, pero cómo te lo explica, que es muy fácil de leer. Creo que también, bueno, es lo que decías, tampoco vamos ahora a descubrir. Necesitaríamos un programa o dos para hablar de Maus y el rollo de las máscaras, etcétera, etcétera. Pero bueno, como estamos hablando de páginas significativas en la historia de los cómics o que nos parecen significativas, pues me ha resultado oportuno poner esta por la anécdota de la novena viñeta oculta. Veo que Fernando se nos ha caído. Sí, bueno, no sé, por tema de horarios se tenía que ir. Vale. Ha caído de guerra. Baja de guerra. Pues yo no tengo mucho que decir porque me empecé el Maus hace mucho y no me lo llegué a acabar, porque no era mío el cómic. Pues si tienes que comprarlo de nuevo, te interesa comprarlo de nuevo, hay un libro también muy chulo que se llama MetaMaus, que no solo te ofrece poder leer la novela gráfica, sino te va comentando todas estas cosas. Mola. Y está publicado aquí en España, está muy bien. Pensaba por un momento que ibas a decirme, si te interesa el cómic, te lo vendo por Wallapop, lo tengo en mi tienda, en mi usuario. Te lo vendo barato. 200 euros. Aquí, venga, va. Que ya no quedan ediciones como esta. Pues el libro de MetaMaus está muy bien porque además es uno de esos libros teóricos de cómic que aprovecho aquí para decir que nadie traduce ni compra derechos de libros, de muchos libros interesantísimos que hay sobre cómics que no son cómics. O sea, entrevistas a autores, etcétera, etcétera. Es algo que aquí en el mercado español no está muy trabajado. Y coño, yo me pongo a mirar libros por ahí y hay muchos libros de puta madre de teoría de cómic y de entrevistas, sobre todo a autores consagrados, a Spiegelman, a Daniel Klaus, etcétera, etcétera, que no han llegado aquí. A ver si alguien se anima y compra los derechos y los traduce. Es que no somos interesantes, Jorge. Bueno, no. A mí es que me gusta mucho escuchar y leer pues cómo trabaja el resto de la gente, aunque no sean del medio, o sea, porque aprendes un montón. Libros como el de Bill Eisner y Frank Miller o como Shop Tal, que son cojonudos, que esos sí están publicados en España, coño, yo no paro de leerlos y releerlos, que te explican anécdotas de la época, te explican cómo trabajan, te explican cómo afrontan un proyecto nuevo. Joder, eso me resulta súper didáctico. Muy bien, ¿queréis que pasemos a la siguiente? ¿Sí? ¿Queréis hablar alguna más? No, sí, yo... Bueno. Iván está viendo a verlas venir. Yo estoy viéndolas venir, pero bueno, yo intento aportar desde mi ignorancia. Os saco si queréis una última, ya que antes Jorge has comentado de a ver si llegábamos a esta. A ver. Sí. Sí. Bueno, esta es icónica, es el zoom hacia atrás de Watchmen, donde partimos en la primera viñeta desde la chapa de la alcantarilla y va subiendo la cámara hasta el policía en lo alto del edificio donde han matado al comediante. Es otra de las páginas icónicas de la historia del cómic. En la tercera viñeta vemos pasar a un Rorschach que todavía no sabemos que es Rorschach paseando, pero es una presentación del personaje, o sea, pisando sobre la sangre de la persona que acaba de matar. Y el tipo dándole la sangre con la manguera. Vamos, y con el cartel, fantástico. Y con el cartel que va Rorschach. Claro, es que me parece fantástico porque tú al principio, claro, no conoces al personaje y no lo ligas. Pero estamos viendo a Rorschach vestido de paisano y estamos leyendo entradas de su diario. Lo que pasa es que tú al principio, cuando no lo sabes, no ligas estas dos cosas. Luego ya después sí.
O sea, estamos viendo al personaje y escuchándolo, pero tú no lo sabes. Hasta que llegamos a la última viñeta arriba del todo y escuchamos al policía y entramos en la escena donde los policías están analizando la escena del crimen y están hablando entre ellos, donde ya el diario de Rorschach desaparece. O sea, me parece una presentación acojonante para un cómic que luego sería pues lo que es. Y si de hecho veis los guiones de Moore de la época, eran hiper detallados. Hiper detallados. Hablamos de páginas enteras para hacer la descripción de una sola viñeta. O sea, yo cuando a The Gibbons le llegara ese guión, yo no sé si estuvo a punto de tirarse por el balcón o dijo voy a ir con todo con esto. Obviamente dijo voy a ir con todo con esto, porque si no, no sería la hora que tenemos a día de hoy. Y quizás sea ya redundante hablar de Watchmen una y otra vez, pero es que realmente tiene joyas como esta que no puedes citar lo mejor de los cómics sin llegar a poner algo de Watchmen. Que volvemos a decir que está otra vez y siempre está cada año en el top de los más vendidos, 40 años después casi, y eso no dice mucho de los que nos hemos quedado huérfanos en este medio, ¿sabes? Pero bueno, sí, o sea, era ineludible poner esta página. Podíamos haber puesto muchas de Watchmen, ¿eh? Podíamos haber puesto la de la explosión con el Doctor Manhattan, podíamos haber puesto el test de Rorschach, todo el capítulo entero de la simetría, pero bueno, esta es una de las primeras y es como la presentación de la escena, la presentación del cómic, la presentación del personaje de Rorschach. Bueno, pues como era algo bastante icónico, pues aquí ha aparecido, normal. De hecho, me hubiera gustado escuchar. ¿O no es la primera? No es la primera, sí, yo diría que sí, porque la portada es la chapa. Las portadas de Watchmen son siempre la primera viñeta. Y la segunda es el zoom hacia atrás. O sea, es que creo, te digo, hace tiempo que no me lo releo, pero juraría que arranca así. O sea, que es que arranca con este paginón y... Sí, es la primera, es la primera. Es la primera, cierto. Sí. No sé, si algún día reunimos más gente, pues que nos digan lo que les parece. ¿Tú qué te parece, Iván? Pues a mí, yo me leí Watchmen hace muchísimo. No me acordaba de la página esta, la verdad que la he vuelto a ver y me gusta mucho, sobre todo el cómo mide los tiempos, si te fijas, ¿sabes? Sí. Es el mismo tamaño de viñeta para dar a entender de que todo sucede en un espacio de tiempo continuo, ¿sabes? Hasta que deja la viñeta grande al final para que pauses, ¿sabes? No es como de... Claro. Y abre plano y presenta al personaje del policía. Sí. Y nos da perspectiva, o sea, al final es muy cinematográfico, porque es un zoom hacia atrás. Está muy bien medido. Es que es eso, es que hay es un jaleo, el tema de jugar con los tiempos y con el tamaño de viñeta. Aquí el zoom hacia atrás, el zoom hacia atrás con el mismo tamaño de viñeta nos da la impresión de que la cámara está subiendo hacia atrás con el mismo ritmo, ¿sabes? Sí. Y al final es que no tenía otra opción de poner, si quería presentar al policía teníamos que tener perspectiva de dónde exactamente está la chapa y de dónde cayó el tipo, el comediante en este caso. Pero sí, la verdad es que como ritmo y como... Sí es cierto que luego ves el guión de Moore y casi todo lo ponía ahí. O sea, es que Moore ya pensaba en imágenes. Lo que pasa es que también le especificaba cómo quería cada cosa porque tenía 1000 sentidos ocultos y él lo tenía muy, muy visualizado cómo tenía que ser la página, entonces eso le daba poco margen de maniobra a Gibbons. Luego ya más adelante, durante el cómic, él ya empezó a coger un poco las riendas de su propio trabajo y supongo yo que los guiones no serían tan detallados y empezó a meter mucho y a mí me parece tan bueno Watchmen tanto por la parte de Moore como por la parte de Gibbons. Pero aquí en el principio, cuando tú sabes, Iván, cuando entras en un cómic que está todavía aterrizando en la historia, que estás todavía pensando en qué dirección tomar, qué estilo tomar, dónde va a acabar esto, pues es como, bueno, aquí ya marcaba Moore, mira, esto va a ir por aquí. Y tampoco sabemos qué conversaciones tuvieron, si las tuvieron. Yo te lo digo por experiencia, por ejemplo, yo con los 4F, el guión ya estaba hecho. Yo cuando entré, yo vi lo que había y me adapté, y luego ya a partir de X número me dijo, oye, ya me vio trabajar y ya empezamos a cuadrar cosas, ¿sabes? Ya hubo una comunicación, ya, ¿sabes? Había... Porque ya él vio cómo trabajaba yo, vio lo que se me daba mejor y peor, intentaba adaptar un poco el guión a que los dos hiciésemos nuestro mejor trabajo posible. Pero inicialmente, si él no sabe quién lo va a dibujar, él va a hacer lo que tiene en su cabeza.
Claro, pero eso ya pasa mucho. Moore y Gibbons vivían bastante cerca, por eso, y hablaban bastante. Pero que eso también nos ha pasado, sí. ¿Qué te pasa? O sea, tú entras en un proyecto y la mayoría de veces que entras en un proyecto, a no ser que haya algo que lo hayas desarrollado tú en conjunción con el guionista y se lo hayáis vendido a la editorial, tú cuando entras al proyecto, el guión, el pitch y el guión del primer número está prácticamente escrito. No sé si te lo has encontrado muchas veces. O sea, que es que al final te cogen a ti, pero podían coger a otros si tú dices que no, pero la historia no variaría. Luego supongo que más adelante, pues cuando es lo que tú dices, cuando el guionista ya te empieza a conocer, que también hay guionistas que les suda el rabo, ¿eh? O Sí, sea, luego de peña que le da igual. Les da igual con quién trabaje. Ellos hacen su guión y ya está, pero no sé, yo tengo experiencias con algunos, por ejemplo, yo qué sé, con Chip y cuando saben que dibujas tú o cuando ya ven que vas a dibujar tú, varían su forma varían la historia o varían el guión o para adaptarse un poco a lo que creen que a ti se te da bien o a lo que quieren ver de ti, ¿sabes? Pero luego en el fondo eso juega a favor también de ellos, ¿no? Porque al final si hay mejor unión y escribe para los puntos fuertes de quien lo va a dibujar, del artista, en principio eso tiene que redundar en que el producto final sea mejor. Sí, Raúl, pero es que ha cambiado también mucho la cosa. O sea, tú antes trabajabas en un proyecto nuevo, en una mayor, y el guionista ponía toda la carne que tenía en el asador porque era una mayor, porque quería tener éxito, porque le iba a proporcionar, entre comillas, fama y dinero, hacer una gran colección en Marvel o en DC. Hoy nos estamos encontrando que cuando coges un proyecto en Marvel, DC o en una mayor, la mayoría de los guionistas o es para ellos un trabajo alimenticio para que les dé un poco de repercusión y se están guardando las ideas buenas para hacer sus creator owner o sus movidas con su propia compañía, etcétera, etcétera, pero no es la primera vez, o no, supongo que a Iván también le ha pasado, que te aterrizan proyectos en la bandeja de entrada del email para que consideres si quieres meterte o no, y estás viendo que son colecciones que sí que tienen nombre, con guionistas con nombre, pero realmente la historia random de siempre o muy parecida, donde el guionista, pues bueno, se ha metido a hacerlo, como podía haber metido a hacer los Cuatro Fantásticos como Spider-Man, como los Vengadores, pero tampoco ponen el 100% de su interés y su atención en hacer eso, porque va a tener un mínimo de ventas solamente por los personajes que sean, sobre todo los números uno van a disparar las ventas cuando relanzan cualquier tipo de colección, porque la gente todavía no sabe lo que hay, crea ese hype que hay ahora de tenerlo todo instantáneamente y que lo queremos ya, pero realmente cuando se les ocurre una idea potente para poder explotar, dicen, me la guardo porque para dársela a una mayor me la quedo yo y la saco con mi compañía, llámase Tinion, llámase quien sea. Sí. O sea, el negocio ha cambiado bastante en este aspecto, creo yo. O esa es la impresión que me da a mí, ¿eh? A no ser que tengan un contrato, ¿sabes?, que les mantengan mucho tiempo afincados a una marca y tal, tengan que hacer un trabajo así. Sí, pero ¿cuántos guionistas estamos viendo con exclusiva ahora mismo? Sí, es que no hay. Es que no hay. Y hacen bien, de no hacerlo. Porque realmente sí que trabajar en una mayor te da mucha exposición. Estás en muchos medios y tal, pero realmente lo que genera satisfacción profesional, derechos tuyos y dinero son los proyectos propios, sobre todo para los guionistas que ahora están creando estas empresas de multiplataforma, donde ellos explotan ya sus propias creaciones. O sea, ya es que no necesitan ni una editorial. Contratan a cualquier empresa que le haga la distribución y la impresión, y aparte de eso, ellos se montan el propio tinglao, son ellos mismos en una marca. De hecho, estos últimos 10 años hemos vivido una especie de image pasada a los guionistas de tapadillo. Hemos visto como multitud de guionistas estrella editoriales grandes se iban para fundar sus propias compañías y explotar sus propias creaciones. A esto no se le ha dado bombo, pero esto ha sido un image de manual de los 90, esta vez del lado de los guionistas. Y luego ha habido guerra para ver quién se conseguía los mejores dibujantes para sacarlos de las mayos. ¿Creéis que todo esto ha funcionado de la rueda de todo el tema de las plataformas? Plataformas me refiero a Netflix y todas las que han salido detrás. Y el hecho de explotar tus derechos en todo tipo de proyectos, que es lo que decías, de que sale más rentable, o independientemente del orgullo del trabajo que hagas, de poder hacer cosas que realmente te realicen más. ¿Hay un mercado que antes no había? Yo creo que
que además del orgullo y en la parte emocional, ¿no? En la parte de tu propio ego, ¿no? Es decir, que he hecho esto y mira que está funcionando, qué guay, y lo he hecho yo. Y aparte de eso, también está la parte de que al final tú le dedicas un tiempo a una cosa, dedicas parte de tu vida casi y ves que lo monetiza otra gente, ¿sabes? Entonces, también quieres sacar parte tú de eso. Sí, supongo que es Por eso, parte del por eso juego. lo decía, ¿eh? Supongo que es Por eso parte del decía, juego, porque pero sí que realmente ha tenido una gran influencia. Ha tenido una gran influencia el que las compañías ya no se preocupen de si van a comprar un cómic, un libro o un videojuego. Compren la propiedad intelectual Sí. y luego ya la explotarán de diferentes maneras. Es muy fácil comprar una propiedad intelectual y explotarla luego haciendo un videojuego subcontratando a una empresa que haga videojuegos, un cómic subcontratando a una empresa que haga el cómic y un libro. Entonces las grandes compañías están a la caza de propiedades intelectuales. Entonces el juego ha cambiado. Tú ya no vendes un cómic, tú vendes esa propiedad intelectual que puede ser multiexplotada en diferentes ámbitos. O sea que ya el ingreso, la fuente de ingreso no son solo los cómics, que al final somos el más nicho, sino que es el cine, televisión, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso prácticamente cambia el juego para todos. Porque al final los que estamos en este medio porque lo amamos, porque nos gusta y porque hemos soñado siempre con ser parte de él, te das cuenta de que la mayoría de gente que hay a tu alrededor no está remando en una sola dirección para hacer el mejor cómic posible, sino están intentando crear la propiedad intelectual que más se pueda explotar y más éxito tenga en ese momento. Entonces es como un poco entre frustrante y unirte unir al barco, pero con otros objetivos, ¿sabes? Sí, claro, estaba pensando, por ejemplo, en el caso tuyo de Iván, y ahora con Imperial, que ha salido, además ha tenido muy buenas críticas y todo. Esto cuando en la fase 73 del MCU acaben adaptando una película, claro, esto es al final la propiedad intelectual, obviamente, es de Marvel, y para los que estáis ahí, bueno, no sé en el caso de Hickman, pero vamos, tampoco es el tuyo, pero me lo puedo imaginar. Pero es lo que comentaba, al final es una cosa que sí, tú has hecho un trabajo, es cojonudo, ha tenido súper buenas críticas, pero para ti se queda ahí. Sí. Todo lo que pueda venir después es un tema ya solo y exclusivamente de Marvel, más los acuerdos que pueda tener a nivel individual. Bueno, esto es como lo del el Spider-Man 2 de la Play 5. Que me lo compré, estuve jugando y un amigo me dijo, oye, ¿has visto tu traje? Y yo, ¿qué traje? Y me dieron el traje del Dark Ages del Miles Morales y yo no me enteré. Y el juego lo he pagado y no saco ni los créditos. El juego lo he pagado. Oiga, señor, que el juego lo he pagado, ¿eh? Quiero decir que no me han dicho, mira, hemos usado esto y te enviamos un código. O sea, yo me gasté 200 pavos en un juego donde hay trabajo video y a mí nadie me ha avisado, ¿sabes? Yo sé que en cine y televisión está el famoso cheque de los $10.000, que si adaptan una obra tuya y tal, pues te dan un cheque en compensación, así como simbólico, de toma, hemos usado lo tuyo para hacer algo más grande que un cómic y por lo tanto creemos que un poco de recompensa pues debes de tener. Pero casi es un poco, por lo que contéis, casi es un poco casi de buena voluntad. Exacto, sí. Sí, meramente buena voluntad. A mí lo que me toca un poco los huevos es que sea como un premio porque has llegado a la meta. O sea, ¿a la meta de qué? Yo hago un TVO porque quiero hacer TVOs. A mí que hagáis una película o una serie me la trae el pairo, porque no lo considero un medio superior. Me parece incluso ofensivo. Bueno, pero ya está bien, o sea, no es ofensivo que te paguen por tu trabajo, pero joder, es que como si estamos creando cosas con una perspectiva mayor fuera del medio en que las estás creando, joder, dale valor a lo que estás trabajando. Es como si hicieras storyboards, no cómics, ¿no? Exacto. Oye, mira, felicidades, que has llegado al éxito, has tenido una serie de televisión que ha sido cojonuda, qué bien que lo has hecho, ¿no? Y pues no, oiga, yo he hecho un cómic cojonudo y a lo mejor no se adapta nunca, pero ahí quedará ese cómic cojonudo que era mi objetivo primario y principal. Y que luego, esto creo que 20 años no nos hace ningún favor. Sigue vendiendo como cómic. O sea que exacto, pero como el cómic es el nicho. Sigue vendiendo. Exacto, como el cómic es el nicho y es lo que menos vende y es una cosa que compramos 4 viejos, pues es como, estás como, yo qué sé, cuando te pones a hacer cosas así, estás como menospreciando el medio en el que trabajas, me da la impresión. O sea, es cojonudo que hagas la serie que llega a un público mayor, cojonudo. Sí. Y si gracias a hacer la serie vendes el triple de álbumes y además cobras royalties, me parece cojonudo también, pero no tiene que ser el objetivo principal de hacer las cosas, o por lo menos claro, así lo veo. ¿Y cuántas veces has visto una serie basada en algo que es una mierda y no tiene nada que ver con el relato original? Y que luego está el camino contrario, ¿eh? ¿Cuántas veces nos han ofrecido proyectos de cómic que era para explotar una franquicia de serie de televisión o de videojuego, etcétera, etcétera, para captar a la gente que viene, que son fans del videojuego, que son
Pues ahora me viene a la mente, yo qué sé, Cyberpunk, o me viene a la mente los cómics de Assassin's Creed y tal, que el Halo, Sí, o los original, sí, o exacto. sí, o que el y los producto mismos de Blade original- Runner que hizo Fernando hace unos años. Sí, Efectivamente, que el producto original no es un cómic y está hecho para captar pues a los fans de ese universo. Pero eso ya es los menos, sí. porque supongo que la producción de un cómic sale mucho más barata que ponerse a hacer cualquier otra cosa. Entonces, por poco que vendan, pues ya amortizan. Sí, que sobre todo el cómic ya te deja, una vez tienes el cómic, te lo deja ya todo estructurado para montar cualquier otro producto. Porque al final, Exacto, y es una forma pues de ir contribuyendo a ampliar la franquicia, a meter cosas que son, ahora que está de moda decir que son canon o lo que sea, para luego ver cómo responde la gente y adoptarlas o meterlas en el producto original, que es el videojuego, la serie, la película o lo que sea. Muy bien, pues si queréis, antes de que os busquéis un problema, podemos dejar el programa de hoy. Tengo la sensación de que ya llevamos algunos programas en los que la parte final hay que cortarla antes de decir algo de lo que nos podamos arrepentir. Pero, No, a ver, creo que es muy interesante. Creo que es muy interesante, sobre todo para los que no estamos dentro, escucharos hablar de este tipo de cosas. Se van A ver, abriendo yo- melones que luego es una lástima no explotar. pero yo también, a ver, por mi parte, es que lo mío es público, quiero decir. O sea, tú compras el juego, mira los créditos y no estoy, y el diseño sabes que lo he hecho yo. O sea, que no hay más. O sea, no. Sí, sí. Es público. Sí, sí. Mi disconformidad es pública. Claro, que estéis conforme o no, bueno, eso ya es otra cosa, pero el hecho está ahí. Sí, sí. Y, O cuando se sí, compráis sí. Funkos. por ejemplo, yo me puedo quejar de que en las pelis de Venom no salgo yo y sale el resto de peña, ¿sabes? Que ha trabajado. Bueno, me puedo quejar, ¿sabes? Ay, que no me han puesto. Pero tampoco se ha pasado nada que haya creado yo, ¿sabes? Entonces, con lo cual, esa diferencia no tienen por qué tenerla. Pero, Sí, sí, pero cuando es algo que lo has hecho tú. claro, que he diseñado yo para una serie que he hecho yo, que soy yo y el guionista, y no sale mi nombre, está ahí, o sea, digamos. Ujú. Estás en espíritu, Iván. Sí, estoy en espíritu. En Espíritu Santo estoy. Es que lo dejan así para ver si la gente está atenta. Sí, claro. Claro. Es un metajuego dentro del juego. Iván en espíritu. Ay, Pues bueno, no- dejadme recordar a todo el mundo que las páginas de las que hemos hablado las encontrarán en las redes sociales, en los posts que hagamos para este capítulo, y que si se quieren ir a escucharnos a YouTube, allí cada página irá saliendo en el momento en el que hablamos de ella. ¿Queréis añadir algo más antes de que lo dejemos? Que necesitamos otro programa, que se han quedado muchas páginas en el tintero. Sí, Sí, yo no es por hacer así un cliffhanger, pero en el documento que voy manteniendo de temas pendientes, no sé, lo mismo hay 25. Así que... y que procuraré no hablar tanto la próxima vez. Si eliminas las de Cafu, te quedan 3 que tengan cara y ojos, ¿eh? Pobre. Muy bien, pues nada, pues hasta aquí este programa del estudio. Esperamos, como siempre, que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y seguirnos en redes para no perderos ninguno. Hasta la próxima.